Queridos hermanos, gracias por unirse una vez más. Yo sé que hay por lo menos 7 personas en estos momentos, 7 familias, creo yo, con todo mi corazón. 10 personas, me dice el hermano, amén, gloria al Señor, 10 familias uniéndose, amén. Le agradecemos a cada uno de ustedes por unirse, puesto que es una manera de cómo apoyarnos, amén, cómo ustedes nos apoyan uniéndose, y también cuando puedan compartir el mensaje, háganlo con toda confianza. Yo creo que Dios viene pronto, el Señor Jesucristo viene pronto. Él es nuestro Dios también, por supuesto, y esa es la razón por la cual urge que nosotros compartamos, hermanos, el mensaje de alguna u otra manera, y esta es una manera de cómo podemos compartir, amén, este mensaje para las almas que lo necesitan. Hoy tenemos un tema muy especial. El tema que tenemos hoy es respondiendo a tu llamado. Sabemos que Dios ha llamado a todo mundo. Muchos no quieren, rehúsan el llamado. Amén. Muchos dicen, no me interesa por ahora, estoy muy joven o estoy muy viejo, tal vez no es el tiempo. Pero hermanos, tenemos que entender que Dios está llamando a cada uno, a cada corazón, a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada adulto. Y esa es la razón por la cual urge compartir este mensaje. Este mensaje nos muestra cómo el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, clamó a Dios para ser liberado en cierta ocasión de sus enemigos los madianitas, que llegaban, hermanos, a tratarles de quitar, de robarles sus alimentos, sus granos que ellos cosechaban durante todo el año, y ellos calculaban cuando ya el trigo o la cosecha estaba lista para ser levantada, ellos llegaban y les robaban, hermanos, a este pueblo, al pueblo de Dios. Y si tú lees Jueces capítulo 6, versículo 1 al 6, puedes encontrar toda la historia, hermanos, de cómo era este pueblo, un pueblo muy sufrido por causa de los madianitas, por causa de una nación que odiaba a este pueblo, y como consecuencia, hermanos, una de las maneras de cómo mostrarles su odio, hermanos, era robándoles sus alimentos. Así es que en cierta ocasión ellos claman a Dios, y ¿saben qué pasó? Dios responde. En otras palabras, hermanos, Dios siempre responde. Él es un Dios que responde. Hay muchos ídolos, como decíamos la vez pasada, el mensaje pasado del día domingo, que, hermanos, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios poderoso, maravilloso, que sí nos puede responder. Y esa es la razón por la cual nosotros hoy en día estamos bendecidos. Pero yo te quiero llevar al tema, hermanos, y quiero enfocarme por un momento para que veamos con mucho cuidado cómo este pueblo clamó a Dios solamente cuando se sentía afligido. Pero muy dentro de su corazón, hermanos, seguían amando a sus ídolos. Hermanos, y eso era muy triste. ¿Por qué razón era muy triste? Porque ellos ofendían a Dios. En otras palabras, hoy en día estamos sufriendo con esta pandemia, tal vez estamos sufriendo con enfermedades, con muchos detalles en nuestras vidas, pero por un lado queremos que Dios nos sane, nos salve, pero por otro lado estamos lejos del Señor. Y por esa razón urge compartir este mensaje, porque este mensaje nos va a atraernos a Dios. Creo con todo mi corazón que nos va a hacer nos va a hacer salvos. Nos va a ayudar a que nosotros, hermanos, seamos más serios con Dios. De tal manera de que quiera Dios que nosotros mejoremos mucho en este punto. Vamos a hacer una oración bien rápida. Vamos a decirle al Señor, dame la porción que tú tienes para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Padre, quienes están viendo, quienes van a ver este mensaje. De alguna u otra manera te pido, Padre, que tú bendigas los corazones. En el nombre de Jesús, mi amado y bendito Señor y Salvador, para que tú, Señor amado, hables a los corazones y ellos despierten. Que ellos, Padre, puedan ver, Dios mío, de que no solamente es clamar, sino también se trata de un compromiso contigo. Se trata de hacer un pacto contigo. Se trata, Señor amado, de ser real contigo, de ser un verdadero cristiano, Señor amado. Te doy gracias porque nos das este
este mensaje en el tiempo oportuno. Sabemos que tú vas a obrar en nuestros corazones hoy, porque tu palabra no vuelve vacía, nunca vuelve vacía. Así es que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Jueces capítulo 6, vamos a leer el versículo 6 y 7 en estos momentos porque quiero que corroboren lo que dije al principio. Amén. Así es que ustedes pueden ver en su Biblia que como título dice llamamiento de Gedeón, ¿sí? En el capítulo 6. Pero en el versículo 6 dice la palabra, escrito está, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, bendito sea el Señor. Y yo quiero que nos enfoquemos un momento antes de leer el versículo 8, hermanos, en el versículo 6, porque quiero decirte que Madián, lo que significa Madián. Madián era como les dije al principio, era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y Madián, hermanos, cuando vamos a ver lo que significa, significa pleito, significa rencilla, significa contienda. Digo esto porque quiero que al ratito cuando lo exprese en el lado espiritual, en lo que realmente te sucede a ti y a mí en nuestra vida diaria, pueda tener más sentido. Amén. Así es que, hermanos, esa es una ventaja grande que tenemos hoy en día porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere salvarnos, quiere librarnos. Y a pesar de que este pueblo de Israel era un pueblo que, como dije al principio, hermanos, y ahorita te lo voy a comprobar a través de la palabra, hermanos, clamaban a Dios, pero ellos tenían algo en su corazón que no era al 100% para Dios. Solamente estaban clamando porque estaban sufriendo. Solamente clamaban y buscaban a Dios, hermanos, porque había enemigos que los estaba atormentando, que les estaba haciendo pleito, que estaban creando rencilla entre ellos. Bendito sea el Señor. Así es que hoy en día yo quiero decirte que en el versículo 9, hermano, hay algo muy importante que dice de la siguiente manera: os libré de mano de los egipcios. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor a través del profeta. Miren, hermanos, y aquí, hermanos, estaba hablando Dios directamente a este pueblo que había, hermano, que había clamado a Dios. Él dice en el versículo 9, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Aquí estaba aclarando el Señor algo muy importante. Él estaba diciendo, he escuchado tu clamor, pero también quiero decirte que recuerdes que yo soy el que sacó a tus padres de Egipto. Ustedes saben que Egipto en lo espiritual tiene que ver con el mundo. Es tipo y figura del mundo. Y también él estaba aclarando que no solamente hizo, sino también él había salvado de la gente que los afligía. Entonces estaba aquí aclarando el Señor, pero en el versículo 10 dice, pero ¿sabes qué? También quiero decirte, también te libré de las manos de los amorreos o de la nación que era la nación más grande en esos tiempos. Pero ¿sabe qué hiciste? No obedeciste a mi voz. Estoy parafraseando el versículo 10, por supuesto. Entonces, hermanos, aquí hay algo grande, algo pesado que tuvo que surgir en ese tiempo. Y quiero detenerme un momentito en el versículo 9 porque quiero aclararte algo, hermano, porque dice la palabra, hermanos, os libré de la mano de los egipcios, lo cual, hermanos, en aquel tiempo era una nación muy grande, poderosa. Era una nación, hermanos, que ustedes conocen la historia. En Éxodo, en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos podemos ver toda la historia acerca de cómo Dios libró a su pueblo de la esclavitud que estaban en Egipto o de los egipcios.
Y quiero decir algo importante, que después de eso también Dios agregó acerca de alguien o de naciones, de gente que los afligía, que causaba aflicción al pueblo. Y yo quiero hacer un alto aquí en esos momentos porque quiero compartir contigo lo que significa la palabra afligir. Esta palabra afligir, hermanos, significa presionar, significa afligir, significa angustiar, significa acosar, también significa apretar u oprimir. ¿Han sentido algún problema con respecto a esos detalles o alguna experiencia en esos días? ¿Han sentido que alguien les ha apretado, hermanos? Y estoy hablando espiritualmente. ¿Se han sentido afligidos por causa de una enfermedad? ¿Se han sentido presionados por causa del trabajo, por causa de lo que está pasando, al empezar a pensar qué va a pasar el año que viene o lo que está pasando alrededor del mundo? Bueno, hermanos, el enemigo siempre ha hecho eso. Y yo quiero decirte que hoy también está haciendo lo mismo. Hoy está tratando de afligirnos, de presionarnos, de poner un peso en nuestra garganta espiritual para que nosotros no alabemos a Dios, para que nos salga la alabanza para Dios. Y el versículo 10, hermanos, habla de una nación que se le conocía como los amorreos, lo cual significa, hermanos, que esta nación era la más grande de esos tiempos. De todas las naciones enemigas que estaban alrededor, los amorreos era la nación más grande, lo cual significa que tenían, hermanos, más poder, tenían más medios para atacar. Pero aún con todo eso, Dios libró a su pueblo. Y aquí estaba haciendo algo para que recordara el pueblo que Dios era un Dios poderoso, que había hecho un milagro en aquellos tiempos. Dios siempre, cuando tú y yo clamamos a Él siempre trae una palabra para hacer una comparación de lo grandioso que Él es a través de algo que ya sucedió. Y tal vez ahorita, en esos momentos, Dios está contestando algunas de tus preguntas o de tus peticiones que has hecho. Y Dios te está diciendo en esta hora, yo soy mayor y yo puedo pelear porque yo ya lo hice con otros antes que tú. Ya he librado a otros antes que tú. El mismo problema o el problemas más grandes que tú tienes, yo también ya he luchado anteriormente por otra gente y quiero demostrarte que yo puedo hacerlo hoy por ti. Bendito sea el Señor. Así es que vamos a brincarnos al versículo 13, porque hermanos, aquí empieza una manifestación de queja. Cómo nosotros, hermanos, nos quejamos, pero en este caso vamos a ver qué hizo Gedeón. Porque aquí estaba hablando con Gedeón. Y el versículo 3, hermanos, Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Miren, hermanos, aquí hay algo interesante. Aunque el hombre había sido escogido, y me refiero a Gedeón, hermanos, empezó a salir empezaron a salir quejas, un tipo de queja, preguntas que eran más que nada quejas, hermanos, delante de Dios. Y mire, hermanos, muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo tú nos vas a ayudar, Señor? ¿Hasta cuándo vas a mantener esto sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos? ¿Hasta cuándo, Señor? Pareciera que es la misma canción que muchas veces cantamos tú y yo. Pero mire, hermanos, el versículo 15 dice la palabra, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Todavía agregó algo adicional, aparte de que, hermanos, él estaba preguntando acerca de por qué Dios había sido misericordioso con este pueblo
Y todavía, hermanos, aquí dice algo adicional. ¿Hasta cuándo, Señor mío? ¿Hasta cuándo tú harás un milagro en este pueblo? Y además menciona, Señor, yo sé que tú me quieres escoger, pero tú no te has dado cuenta que mi familia es la más pobre en la tribu de Manasés. ¿No te das cuenta, Señor, que yo soy el más pequeño de los hijos de mi padre? Y cuando Dios quiere usar nuestras vidas, parece que nosotros ponemos esos obstáculos para que Dios no nos use. Y empezamos a ponernos, hermanos, barreras. Empezamos a crear imágenes que no son correctas delante de Dios, porque Dios quiere usarte a ti, aunque eres un niño, aunque eres un adolescente, un joven, hermana, hermano, aunque tú creas que no tienes mucha preparación, Dios quiere usarte como usó a Gedeón. Pero hermano, hermana, muchas veces ponemos los mismos obstáculos que Gedeón. Y Dios quiere componer eso en nuestras vidas lo más pronto posible. Se acerca un año nuevo y Dios quiere prepararnos para enfrentar muchas situaciones en este nuevo año, pero tenemos que, hermanos, quitar todas las quejas de nuestros corazones y también dejar de poner los obstáculos que hemos creado. Y usted dirá, pero eso es real, eso es cierto, yo no estoy preparado, ¿por qué me dices que yo puedo hacerlo? Hermana, hermano, miremos lo que pasó aquí con Gedeón. Gedeón pensaba igual. Gedeón sentía que no podía hacer las cosas, sin embargo, él empezó a quejarse delante de Dios. Y es ahí, hermanos, donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y le damos la oportunidad. Entonces, si tú puedes ver por un lado, hermano, hay quejas. En este caso, hermanos, podemos encontrar en la palabra, en lo que ya leímos, 4 veces se quejó Gedeón. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo eso? La primera. 2. ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos habían contado? Lo que hiciste anteriormente. 3. ¿Por qué, Señor, nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas? 4. Hermanos, miren las cosas que salen del corazón. ¿Con qué salvaré a Israel? ¿Que no te das cuenta de que mi familia es la más pobre y yo el más pequeño? Pero por el otro lado, bendito sea el Señor, hermanos, en el versículo 14, las respuestas a estas quejas. Miren, hermanos, si tú alguna vez te has quejado en contra de la dirección de Dios, de la soberanía de Dios, en contra de lo que está pasando, me escucha bien lo que dice el Señor en esta hora. Mira el 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bendito sea el Señor. Toma esa palabra. Esa palabra es para ti en esos momentos. Yo estaré contigo y tú vas a derrotar a esos madianitas, a esos detalles que vienen a tu vida, a esa opresión, a esa persecución, a esa, hermanos, ese espíritu que está tratando de afligirte. Tú vas a derrotarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, no temamos. El Señor está con nosotros. Bendito sea su nombre. Él promete estar con nosotros. Jueces capítulo 6, 16. Él está prometiendo estar con nosotros para que derrotemos a los madianitas como a un solo hombre. Bendito sea su nombre. Ahora, después de esto, hermanos, Gedeón no se queda tranquilo. Él todavía dice, sí, Señor, sí te creo, pero aún necesito unas señales para saber si tú estás conmigo. Así es que él empieza a pedirle en el versículo 25, veamos lo que dice rápidamente. Dice la palabra, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo de los 7, y el segundo de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él.
Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Me brinqué aquí, hermanos, porque quiero que este mensaje no sea muy largo, pero por supuesto, hermano, te pido que leas los versículos antes del 25. Pero lo que yo quiero es enfocar en esta tarde, hermanos, el punto del que te dije al principio, que cuando ellos clamaban, estaban clamando por una necesidad que sentían, pero no porque ellos querían realmente someterse debajo de la soberanía de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí podemos encontrar que aquí había algo que el pueblo, hermanos, estaba haciendo. Aquí Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Tienes que derribar esa estatua de Baal, el altar de Baal, disculpe, y también la imagen de acera que tu padre tiene en casa. En otras palabras, en la misma casa, hermanos, estaba el pecado. Pero Dios escoge siempre al menor, al más humilde, al más pequeño, al que es más sincero. Y en este caso, hermanos, escogió a Gedeón porque Gedeón era un hombre que temía a Dios. Tal vez no había tenido una experiencia como habían tenido sus padres, pero él escuchaba, por eso él hizo esas preguntas al principio. Él escuchaba lo que sus padres le platicaban, le contaban, lo que Dios había hecho con ellos. Pero aquí había sucedido algo peligroso, algo pesado. Dios siempre, hermano, llama nuestra atención a través de un problema, a través de una enfermedad, a través de una situación difícil. Cuando Dios quiere mostrarnos algo que nosotros no hemos podido ver. Y en este caso, hermanos, Dios estaba poniendo a Madián, estaba usando a los madianitas para, hermanos, traer dolor al pueblo, para que se arrepintieran, porque aquí podemos ver algo, hermanos, que ellos tenían altares de Baal, tenían dioses, imágenes, ídolos, que ellos veneraban. Y el versículo 26 dice la palabra, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de acera que habrás cortado. Bendito sea el Señor. Así es que aquí vemos, hermanos, las instrucciones. Vemos las instrucciones. Podemos ver, hermanos, cómo Dios está actuando, trabajando en nosotros. Bendito sea. Alabemos al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Alaben al Señor en sus momentos. Déjenme ponerme unos audífonos para ver si me pueden escuchar. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Te agradecemos. Te agradecemos, Señor Jesús. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Jesús, te damos muchas gracias. Dios es fiel, hermanos. Para siempre su misericordia. Y estamos viendo, hermanos, que Dios da instrucciones a Gedeón. Y esas son las mismas instrucciones que Dios nos está dando el día de hoy. Y quiero que veamos esto, hermanos, una vez más en el versículo 25 y 26 de Jueces, capítulo 6. Las instrucciones que Dios estaba dando, hermanos, es como número 1. Él estaba diciendo, prepárate con ofrendas, Gedeón. Prepárate con ofrendas. Y tú dirás,
Esa es la razón por la cual no me gusta ir a la iglesia, porque siempre piden ofrendas. Pero hermano, hermana, hoy tú que me escuchas en esta hora, no se refiere a estas ofrendas ahora, menos ahora que estamos en la pandemia, que ya no podemos asistir a una congregación, a la iglesia. Ahora se refiere, lo podemos entender mejor que nunca. Hermanos, se trata de las ofrendas de tu corazón. ¿Cuál ofrenda tienes o cuántas ofrendas tienes para con Dios en este día, en esta noche? ¿Cómo está tu gratitud para con Dios hoy en esta tarde? Y mire, hermano, volviendo al tema, Dios le pide a Gedeón que se preparara con ofrendas. Número 2, tenía que hacer algo que nunca antes había hecho. Tenía que derribar el altar de Baal que su padre había construido, que había edificado. Y tú como buen hijo, no creo que a veces quieras ofender a tu padre. Pero en este caso era una orden de Dios. Tenía que seguir las instrucciones. Y como punto número 3 dice, le pedía que cortara también la imagen de acera que estaba junto a él. Hermanos, miren el trabajo que tenía que hacer este joven. Y después de eso tenía que edificar altar a Jehová su Dios. Y eso es grandioso. Y como 5 tenía que sacrificar en holocausto una ofrenda. Y usted dirá, es que solamente anteriormente los que podían sacrificar eran los sacerdotes. Pero hoy te estoy diciendo, en esos momentos, en ese tiempo, Dios tenía jueces y Dios estaba buscando a un juez, estaba preparando a un juez. Aún no era sacerdote, pero él estaba dispuesto a hacer algo para defender a su pueblo. Y lo que estaba dispuesto era seguir las instrucciones de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando hoy en esta noche, en cada corazón. Mire, hermanos, este joven empieza él a pedir, hermanos, lo que viene siendo señales. Él empieza a pedir señales para ver si Dios estaba con él. Y aquí estaba el Señor hablando su vida de este joven. Y yo quiero decirte, hermano, que hoy en este día Dios está buscando personas que quieran ser como Gedeón, que quieran arriesgarse, hermanos, a brincar, a hacer algo que nunca han hecho, hacer algo que pareciera que para otros es una ofensa, pero en este caso, hermanos, era para bien. Y si ustedes siguen leyendo el versículo 27, hermano, en estos momentos con Gedeón, él empieza a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque la mañana siguiente, hermanos, se dieron cuenta de que había sucedido algo ahí. Había pasado algo en ese lugar. Y empezaron a preguntar, y dice la palabra que el pueblo empezó a indagar, empezó a checar por qué razón había sucedido eso, quién había hecho eso. Y empezaron a buscar, hermanos, al que había cometido ese gran problema. En el versículo 29 podemos leerlo con mucha claridad, hermanos. Y ahí podemos darnos cuenta que ellos aún amaban más a sus ídolos que a Dios. Pero en el versículo 6, como te dije hace un momento, ellos clamaban a Dios. Pero aquí en el versículo 29 nos damos cuenta que ellos realmente amaban más a sus ídolos. Porque podemos leer en el versículo 29 lo siguiente, y dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo. O sea, en otras palabras, no solamente preguntaron, sino buscaron, hermanos, y hicieron una investigación profunda para saber quién había hecho ese gran desastre para ellos. Entonces les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera,
porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Nos damos cuenta, hermanos, de que aquí había un corazón partido. Y cuando digo un corazón partido es que la mitad estaba queriendo buscar a Dios, pero la otra parte de su corazón que amaban a los ídolos. Y es exactamente lo mismo que está pasando en estos días. Con todos los problemas que están sucediendo, queremos buscar a Dios, pero otra parte, hermanos, aún no se ha comprometido con Dios. Dios está haciendo un llamado en esta noche para que nos comprometamos con Él al 100%, no a medias. Dios está buscando a corazones humildes, sinceros. Dios está buscando a Gedeones, a personas que quieran ser como Gedeones, valientes. Dios quiere usar tu vida. Solamente tienes que escuchar su voz. Y mira, hermano, que mientras más tú trabajas, el enemigo arma también un equipo para detenerte. Pero bendito sea el Señor, porque la palabra escrita está donde dice el Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si nos saltamos al versículo 33, hermanos, podemos ver cómo, hermanos, el enemigo empieza a unir a un grupo para que combata contra este pueblo. En este caso era contra Gedeón y contra algunos hombres, porque la mayoría habían sido rebeldes. Estaban, hermanos, amando más a Baal y a sus ídolos. Y el versículo 33 dice la palabra, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. En otras palabras, hermanos, ya no eran los amalecitas solamente, sino también llamaron a los madianitas. Disculpe, al revés, ya no eran los madianitas, sino también llamaron a los amalecitas y también a los que vivían en el oriente. Y se juntaron, hermanos, para atacar al pueblo. Bendito sea el Señor. Y yo quiero que tú veas algo interesante aquí, porque, hermanos, hay algo que Dios, cuando el enemigo trata de unir fuerzas para atacarte, en el versículo 34 podemos ver cómo Dios también forma un equipo para ayudarte a pelear, para ayudarte a guerrear. Bendito sea su nombre. Leamos el versículo 34, mire, escrito está. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Bendito sea el Señor. Oh, bendito sea su nombre. Tú no tengas temor, porque así como el enemigo empieza a buscar, empieza a unir, empieza a hacer un equipo para atacarte, Dios también empieza a proveer gente. Dios empieza a proveer la palabra. Dios empieza a proveer más fe. Dios empieza a darte más confianza para que tú sigas adelante. Entonces, hermanos, Dios escoge ayuda para que tú venzas. Pero antes de pasar a esto, a lo que significa, hermanos, a estas personas o este grupo o este pueblo que, hermano, se juntó, se unió con Gedeón, quiero que veamos lo que significa, hermanos, el pueblo, el significado de este pueblo que era contrario al pueblo de Dios. Y la palabra habla de los madianitas. Y cuando buscamos lo que significa Madián, hermanos, encontramos en la concordancia bíblica, en el número 4080, el significado que significa pleito, significa rencilla, significa contienda. Y quiero que tú empieces a analizar lo que ha pasado en tu vida, lo que pasa continuamente. Muchas veces viene ese tipo de espíritu a atacarte. Y no solamente eso, sino también se unen con los amalecitas, hermano, lo cual significa que tiene que ver con la descendencia de Saúl. Y si te vas al diccionario bíblico, hermano, puedes encontrar en la concordancia, en el número 6002, encuentras algo que dice brillar.
Y dice continuamente, dice, es descendencia de Esaú. Y Esaú tiene que ver con el color rojo. Y el rojo, hermanos, es símbolo de enojo, de ira, de muerte. Pero sobre todo un tipo de enojo, hermano, que pareciera que es terrible, que no se puede detener. Y esos son lo que empezó hermanos, a juntarse en contra del pueblo de Dios. Y es exactamente lo que está pasando espiritualmente ahora en contra de nuestras vidas, en contra de aquellos que realmente quieren ser gedeones. Y tal vez tú estés diciendo en estos momentos, oh, esa es la razón por la cual no quiero ser un gedeón, porque empiezan los problemas en mi vida y yo no quiero eso. Pero quiero decirte que no solamente eso viene, se une o ataca a un poco más. Dice que se unieron con los del oriente. Los del oriente, hermanos, según la Biblia, tiene que ver con Kedem. Hermanos, con el Kedem, que tiene que hablar, que tiene que ver con lo que existió en el huerto, el Edén. Pero el significado, quiero que llevarte al significado, lo que significa, hermanos, significa la parte delantera, al este o enfrente. En otras palabras, hermanos, el enemigo buscó a alguien que tenía un espíritu de rencilla, un espíritu de contienda, que él sabía que no lo iban a parar tan fácilmente, según él, y unió todavía con el enojo. Y después se unió con los que les gusta ir enfrente, los que les gusta ir en la parte este, hermanos, pensando el enemigo que de esa manera iba a atemorizar al pueblo. Pero mientras el enemigo estaba pensando de esa manera, Dios estaba planeando otra cosa y Dios estaba levantando, hermanos, oh, bendito sea el Señor, estaba levantando otro grupo. Y el primer grupo que Dios escoge es a los abiezeritas. Estos eran los descendientes de Manasés, hermanos, y en la concordancia el número 44 significa Padre de ayuda, bendito sea su nombre. Dios estaba buscando, estaba uniendo por el otro lado con Gedeón, el Padre de ayuda, bendito sea el Señor. Primeramente diciéndole a Gedeón, no te preocupes, que el Padre de ayuda está contigo. El Padre de ayuda, el Padre que te va a defender está contigo. No te preocupes, tú solamente avanza. Y después dice la palabra que unió a los de Manasés. Los de Manasés o Manasés significa olvidar. Aquellos que olvidan, hermanos, las ofensas. Aquellos que son rápidos en olvidar. Aquellos que no están, hermanos, escarbando lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 5 años, lo que pasó hace 25 años. Dios no quiere ese grupo. Dios busca a la gente que es fácil de olvidar, que es fácil de perdonar, que perdona fácilmente las ofensas. Dios empieza a unirte con ese tipo de gente para que tú seas un vencedor. Y quiero que tú le pidas al Señor discernimiento para que de ahora en adelante tú observes cuáles son los tipos de personas que están a tu alrededor. Y si son gente que te van a ayudar a pelear, únete a ellos. Si no, aléjate. Suena pesado, pero más vale en ese tipo de situación. Y después, hermanos, dice que se unieron los de Aser. Los de Aser, hermanos, era otra tribu, por supuesto, y significa, hermanos, hermano de ayuda. Oh, bendito sea el Señor. Dios te empieza a mandar ayuda a través de un hermano, como un hermano te empieza a mandarte ayuda. Bendito sea su nombre. Miren cuán poderoso es el Señor. Cuando por el otro lado el enemigo está buscando la manera de cómo hacerte caer, por el otro lado Dios está preparándote también con un grupo, con un equipo para que tú guerres en contra del enemigo. Después dice la palabra que los unió con los de Zabulón. Hermanos, esa palabra Zabulón viene de una raíz que se encuentra en el hebreo, que es la 2082, que significa encerrar, que significa cercar, que esos son buenos, hermanos, para cercar al enemigo, o levantando su nombre, para encerrar al enemigo, levantando el nombre del Señor, aleluya. Miren con qué tipo de gente empieza Dios a juntarte. Oh, bendito sea el Señor. Y por último dice la palabra que Dios unió a los de Neftalí. Este grupo, hermano, era un grupo
maravilloso. Este grupo, hermano, era un grupo que realmente luchaban, porque lo que significa Neftalí es mi lucha, el que contiende. Oh, bendito sea el Señor. La lucha del que está en el trono contra sus enemigos. ¿Quién más puede estar en el trono? Más que Jehová, el Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos es el que está en el trono y es el que pelea por nosotros en contra de nuestros enemigos. Así es que de ahora en adelante no te vas a preocupar más, porque por un lado el enemigo está preparando problemas, situaciones, adversidades, aflicciones. Por el otro lado, Dios está preparándote con más ayuda para vencer al enemigo. Y si leemos lo que dice la palabra, hermano, podemos encontrar, hermanos, lo que pasó más adelante en el capítulo 7. Pero yo quiero que tú y yo paremos hoy aquí, porque quiero que reflexionemos un momento. No sé cuántas veces tú te has sentido como el pueblo de Dios, pero no sé cuántas veces tú te has dado cuenta de que también tu corazón está partido, y tal vez esta tarde tú te pudiste dar cuenta de que cuando clamas a Dios, una parte la tienes totalmente, pero cuando observas, analizas tu vida, parece que hay algo más que te está arrastrando hacia otro punto. Yo no estoy diciendo que eso está pasando en tu vida, porque cada quien sabe exactamente, pero yo sé que a través de este mensaje, a través de su palabra, Dios nos muestra lo que existe en nuestros corazones. Pero Dios quiere hacer algo hoy. Dios quiere hacer algo. Dios nos está preparando para guerrear en contra de los madianitas, en contra, hermanos, de este espíritu que causa pleito, contienda, que causa enojo, que causa terror, que causa ira, que pareciera, hermano, que viene muy seguro en contra de ti. Que pareciera, hermano, que tú dices, esto me va a derrotar. Pero hoy quiero decirte que no te preocupes, porque Dios nos ha dado una palabra de esperanza esta noche. Dios nos ha dado la esperanza de que mientras tú y yo más para poder guerrear y vencer al enemigo en el nombre de Jesús. No sé si tú has recibido algo esta noche, pero si tú has recibido esta noche algo, quien gobierne mi vida. Quiero que tú seas quien gobierne mi vida, Señor. Quiero que tú seas quien haga un milagro en mi corazón y en el corazón de mi familia, Dios mío, porque hoy decidimos por ti. Mi familia y yo te serviremos, como dijo Josué, hermano, el siervo Josué. Mi casa y yo te serviremos. Aunque otros no quieran, yo voy a decidir por ti. Es más, hoy decido por ti. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Y mientras tú estés diciendo eso, Dios está preparándote para que tú empieces a guerrear y a ser un Gedeón. Porque Dios ve el corazón que es contrito y humilde. Él ve el corazón que realmente quiere pelear, quiere seguir adelante, quiere liberar a su familia, quiere liberar a su pueblo. Y yo sé que tú que me estás escuchando, yo sé que quieres algo de eso. Por algo tú te has unido a esta transmisión, porque Dios sabía que tenía algo que decirnos a través de esta bendita palabra. Padre Santo, aquí estamos. Aquí hay un pueblo, Dios mío, que se ha unido en oración. Te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, bendigas a esta gente. Bendigas a tus hijos, Padre. Bendigas a los jóvenes. Bendigas a los niños.
y a toda esta congregación, Señor, que se ha unido. Padre, en el nombre de Jesús, danos la fuerza para tomar la victoria en tu nombre, Señor amado. Que cada día, Señor, seamos mejores. Que cada día, Señor amado, corramos hacia ti. Que cada día, Dios mío, amado, nos despojemos, Dios mío, del viejo hombre, que es lo que hace que mientamos, que es lo que hace que nosotros retrocedamos, que es lo que hace que realmente nosotros, Dios mío, nos hagamos inútiles. Pero hay poder en el nombre de Jesús en esta tarde. Danos la libertad hoy en esta noche, Señor amado. Danos la fuerza necesaria para continuar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, si tú nos has dado esta palabra es por algo, es porque realmente lo necesitamos. Porque tu palabra claramente dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Va a hacer efecto en el corazón. Sí, se va a quedar y va a hacer efecto. Oh Dios mío, y seremos unos gedeones en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Hoy te pido que te quedes con tu pueblo, que tú los guardes, los bendigas, los cubras con el poder de tu sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la paz, el amor y la luz del Señor Jesucristo bendiga tu vida hoy y siempre.